El comienzo de esta prédica quizás sea como el mertiolate o quizás como el Pervinoc, que puesto en una herida provoca dolor, provoca ardor quizás. Pero ¿por qué muchas veces provoca ardor o dolor en nuestros cuerpos? Y es porque muchas veces fuimos víctimas en las familias disfuncionales, sociedad disfuncional, cultura disfuncional, maestros disfuncionales. Y es por eso que lo que podría ser medicina en un comienzo provoca ardor y dolor. Pero cuando la herida va cicatrizando, la medicina ya empieza a ser más tolerante. Y ya cuando la herida ha cicatrizado al 100%, ya no hace falta más la medicina, porque la herida ha desaparecido, la piel se ha unido. Entonces ese ardor que al comienzo provocaba el remedio, ya no lo provoca. Y muchas veces la palabra de Dios es así, es medicina a nuestro cuerpo, que al principio quizás nos provoca una cierta reacción no agradable, podríamos decir. Pero si dejamos que el Señor nos trate, con el tiempo nos daremos cuenta que fue necesaria la medicina, porque una herida abierta sin medicación puede provocarse una infección. Y esa infección, si no es tratada con el tiempo, puede producir la mutilación. Y es triste que quedemos con un cuerpo mutilado. Por eso es necesario, aunque nos duela, poner esa medicina ardorosa, esa medicina que provoca a veces hasta lagrimeo y nos hace llorar. Pero es necesario. Muchas veces la palabra de Dios es dura. Como algunos discípulos le dijeron al Señor, dura palabra la que estás diciendo. Pero es necesaria que la palabra sea dura porque es la forma que a veces rompe nuestros duros corazones. A veces venimos tan endurecidos con una vida que ha sido realmente dura para nosotros. Una vida que muchas veces no ha sido grata. Una vida que nos ha herido. Como dijimos recién, venimos de procesos disfuncionales. Pero allí tenemos en la palabra del Señor toda la medicina que nuestro cuerpo necesita. Y me gustaría que comenzáramos leyendo una lectura en el libro de Lucas, capítulo 22, 24 al 27. Dice así: hubo también entre ellos una disputa, o sea, entre los discípulos, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. En otra Biblia, con una terminología un poco más moderna, dice, ¿quién sería el más importante? Pero Jesucristo le dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea mayor o el más importante entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Así vamos a terminar con las últimas palabras que el Señor dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y esas palabras quiero que las retengas en tu corazón, porque posiblemente te has hecho una idea, una imagen acerca de lo que significa la palabra servir. Y cuántas veces desde pequeño quizás esta lectura la hemos escuchado, pero no se hizo carne en nuestras vidas. Porque como le estoy diciendo, tiene mucho que ver el sistema disfuncional en que hemos sido criados todos los seres humanos, de alguna forma, ya sea en nuestros hogares, como le dije, ya sea familias disfuncionales, o una sociedad disfuncional más en el presente, donde estamos viendo tantas cosas que decimos, ¿cómo puede ser posible que nuestra sociedad esté así? Maestros disfuncionales, ¿cuántas veces hemos tenido maestros que han enseñado cosas contrarias a la educación que nos dieron nuestros padres? Presidentes disfuncionales. Y es porque el Señor, vamos a empezar a estudiar hoy día, nos dijo que nosotros vamos a ir siempre en contra de este mundo. Somos de este mundo, estamos en este mundo, mas no pertenecemos al mundo. Y muchas veces se ha sondeado o se ha hecho alguna encuesta a chicos de universidades, adultos o en la secundaria quizás, para ver cuáles son las metas de esas personas.
se ha visto que la mayoría de ellos han respondido de esta siguiente forma. Sus metas son, en primer lugar, la mayoría ha dicho dinero. En segundo lugar, el poder. Y en tercer lugar, la fama. En ese orden, dinero, poder y fama. Y esa pequeña, podríamos llamarla encuesta, nos está mostrando en realidad el pensamiento que este mundo tiene. Porque para eso se hacen las encuestas. Cuando se sale a la calle, los encuestadores empiezan a preguntarle a una persona y a la otra qué opina de esto, qué opina de aquello, para más o menos ver, en línea general, cuál es el pensamiento de los hombres, de las personas. Pero el Señor Jesucristo puso en claro que las metas del reino de Dios son opuestas a las metas del mundo secular. Y por eso es tan importante que nosotros sepamos cuáles son las metas de nuestro Señor, cuáles son los propósitos que el Señor tiene para el pueblo de Dios con respecto a su reino, al reino que los hijos de Dios pertenecemos, ya que dice que son opuestas a las metas de este mundo. La grandeza en el reino de Dios se mide en términos de servicio. Y Jesús mismo fue el mejor ejemplo, porque en Marcos capítulo 10, versículo 45 dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Servir es uno de los énfasis principales que encontramos nosotros en la Biblia. Allí en la concordancia de Strong hay muchas concordancias, pero esta concordancia contiene más de 1400 referencias con relación a servir, y es muy obvio que las personas que más han sido usadas por Dios son las que están dispuestas a ser servidoras, a ser sirvientes de nuestro Dios. Y conversábamos esta mañana con mi hija que servir no se remite solamente al ámbito eclesiástico, al ámbito de iglesia, porque generalmente cuando estamos hablando de este tema diríamos, bueno, nos estamos remitiendo a lo que hace al servicio, al ministerio, a lo que hacemos dentro de la iglesia. Pero hoy conversábamos que servir es un estilo de vida. En la casa, en la calle, en el estudio, los chicos, en las universidades, los adultos, en el trabajo. Es una actitud, es una relación, ya que el servicio está involucrado con otra persona. No podemos estar sirviendo a nadie. El servicio siempre es una interacción entre personas. Por lo tanto, es una relación de persona a persona. Ahora, vamos a ver cuál es el significado de servir. En todas partes, nuestra generación es testigo de la alarmante declinación en el servicio este. Podemos ver, por ejemplo, acá en la Argentina, hasta ahora, la palabra servicio nos puede resultar familiar, pero si nosotros nos vamos a otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, en los cargadores de combustibles ya se da el autoservicio. En otros países también, obviamente. Me remito a países que posiblemente son más cercanos, más posible de que pudiéramos nosotros visitarlos. Pero en la mayoría de los países de avanzada, en las grandes potencias, existe el autoservicio en todos los niveles. Autoservicio para cargarse nafta, uno pone la tarjeta y uno mismo se tiene que cargar el combustible. Autoservicios en los mercados, en las tiendas, en los súper grandes. En la Argentina por ahora existe el servicio, la persona que nos atiende, pero dentro de muy poco tiempo estaremos en un sistema muy parecido al de las grandes potencias, donde tendremos nosotros que autoabastecernos y buscar lo que necesitamos. Es como que la necesidad del prójimo ya no va a ser tan de primera. El antiguo concepto en cuanto al servir era que uno hacía algo por otra persona para ayudarla. Pero hoy en día, en esta era del autoservicio, lo más importante es ser
el número 1. Por ejemplo, en farmacias o en los súper de otros países, sin nombrar ninguno en especial, es muy difícil encontrar a alguien que conozca el producto o que pueda explicar sus cualidades, como nosotros a veces nos acercamos a los vendedores aquí y le decimos, discúlpeme, por favor, ¿me puede explicar para qué sirve este remedio o para qué sirve este producto? ¿Me podría especificar un poquitito más cuáles son sus virtudes? Y hay personas que hoy en día nos ponen a explicar cuáles son las virtudes, para qué sirven. Pero en otros países no hay personas que puedan ayudarnos y darnos una explicación exacta, e incluso ni siquiera conocen o no están dispuestos o dirán, ¿y esta persona de qué planeta viene? Que viene a preguntarme a mí para qué sirve esta medicación o para qué sirve este producto. El servicio es un concepto en extinción, lamentablemente, y luego vamos a entenderlo, quizás no en esta prédica, pero si tú sigues la relación de lo que vamos a venir predicando, podrás entender por qué este concepto de servicio está en extinción. A menos que uno esté hablando de autoservicio, búsquelo usted mismo, sírvase usted mismo, cárguelo usted mismo. Así nos contestan algunos. Incluso en algunos súper, uno se acerca hoy en día de esos súper grandes, los hiper, por ejemplo, los grandes súper, uno se acerca a preguntarle algo a los empleados y nos dicen, no señora, no sé, lo que dice ahí simplemente es lo que le puedo comunicar a usted. Y nada más, lo demás búsquelo usted por internet o demás. Hasta en las iglesias, la idea de ayudar a otros ya está perdiendo cada vez más terreno. Y eso es muy triste. A veces los domingos por la mañana o por la tarde, según sea el culto, asistimos a un servicio, en otros lugares se le dice a la reunión, y vamos para sentarnos en un cómodo banco, para disfrutar de una buena música quizás. Nos proponemos para eso, digo, bueno, hoy voy porque me gusta la música que en esa iglesia hay, oraciones o la predicación en un ambiente agradable. Saben que hay muchos actores y actrices que dicen que le agrada ir a las iglesias de los evangélicos, porque se le ha preguntado, pero ¿por qué usted es cristiano evangélico? Y ellos le contestan no, y le dicen, ¿por qué están concurriendo a los cultos de las iglesias evangélicas? Y ellos contestan, porque me siento bien, me gusta el tipo de música que en ellos hay, me gusta el ambiente, me siento en paz. Y simplemente eso contestan. Hasta algunos políticos también hay que les gusta concurrir porque se sienten cómodos simplemente por eso. Y cuanto mejor nos sintamos después de más o menos 1 hora, hora y media, 2 horas, en algunos hasta 3 horas, tanto mejor vamos a opinar acerca del servicio, pero apenas una pequeña minoría hará algo más que simplemente sentarse y escuchar o mirar o ser un simple espectador. Algunos sienten que han servido a Dios por haber estado en el culto, pero en realidad somos nosotros los que vamos al culto, los que hemos sido servidos, ya sea por el predicador, por el pastor, por el ministro, el anciano, el diácono, el evangelista, como tú quieras llamarle, que esté ministrando en ese momento. Somos nosotros los que hemos sido servidos si nos ha dejado una enseñanza. Pero por el contrario, el Señor Jesús no vino para ser servido, sino vino para servir, como hemos leído recién en Marcos capítulo 10, versículo 45. Ahora, a la persona que sirve, que dirige, digamos, la iglesia, se le pudiera estar llamando pastor, anciano, depende de la denominación a que tú concurras. Se le llama ministro, supongamos, una antigua palabra que significa servidor, servidor. Y aunque hoy en día a veces parece no haber mucha evidencia de eso, podemos ver a los servidores, a los ministros, con hermosas ropas, ya que uno dice, uno va a un servicio, no podemos ir vestido así nomás, siempre buscamos lo mejorcito. Y si vimos al servidor, ya sea el pastor, el ministro, en algunos países hasta hermosas togas se le ven puestas, esas túnicas largas hasta los pies, y ahí se lo identifica como el ministro, por sus togas, o los que están en la alabanza, los ministros de alabanza, los que están en los coros, muchas veces se lo ven con esas hermosas túnicas, y estamos acostumbrándonos a tener todo eso ante nuestros ojos, esa dimensión que nos hace empezar a pensar en grandezas, porque vemos todo lo que circunda al ministro, todo lo que lo rodea, vemos esa elegancia,
y lo vemos allí parado detrás de costosos púlpitos. Antes, en mis épocas, me acuerdo, se usaban los púlpitos de madera sencillos, y de pronto empezó la costumbre o moda, como quiera llamársele, de los púlpitos de vidrio o de acrílicos, que le dan un poco más de elegancia, más modernismo. Uno dice, bueno, voy a esas iglesias, allí usan ese determinado púlpito. Bueno, entramos ante todo eso que nuestros ojos están empezando a acostumbrarse a ver, y muchos de ellos son mejores, remitiéndonos a los maestros, muchos más maestros que pastores, o muchos son mejores quizás recaudando fondos que restaurando las almas de las personas, podríamos decir. Muchos de estos ministros podemos verlos como son los mejores sociabilizadores del medio donde se están ejerciendo su pastorado, su ministerio, que pastoreando, podríamos decir. Podemos ver fiestas, son sociabilizadores muchos de aquellos pastores, ministros, porque realizan fiestas, la fiesta del Día de la Madre, la fiesta del Día del Padre, la fiesta del Día de la Mujer, la fiesta del Día del Estudiante, y la fiesta del Día del Niño, y la fiesta de esto y de aquello, hermanos. Y a veces vemos que el pastorado se ha transformado en algo social, donde todo lo que el mundo celebra, de pronto se lo ha trasladado adentro de las puertas de la iglesia. Y vamos a la iglesia, y hoy es el día de esto, y mañana es el día de aquello. Y me acuerdo, hubo un tiempo en donde hasta en las iglesias decía, vamos a festejar el Halloween. Y me acuerdo que decía, bueno, vamos a reunirnos en la familia tal, y vamos a ir disfrazados. Y fueron disfrazados de brujo, de calaveras, y risas, y algarabía, y diversión. Estamos para pasar un momento lindo, decían los jóvenes. Y muchas iglesias se han transformado en eso, lo que el mundo está festejando sin tener en cuenta los orígenes, porque no quiero hablar hoy del Halloween, porque tendríamos que remitirnos a sus orígenes, y sus orígenes son netamente satánicos, donde hay sacrificio de miles y miles de niños que han sido secuestrados de sus padres y familias, y sus padres hasta el día de hoy lo están buscando. Pero muchos de esos niños han sido secuestrados para actos satánicos. Pero no estoy por hablar del Halloween hoy día. Estoy hablando que muchas iglesias se han transformado simplemente en clubes sociales donde todo es programa tras programa, programas de sociabilización, donde tratamos de que la gente se sienta cómoda. Decimos, a ver, hoy vamos a celebrar esto, mañana vamos a festejar esto, el próximo mes aquello y aquello. Así tengo a todo el mundo entretenido, distraído, contento, lo tengo contento porque va a haber fiesta, va a haber comida, va a haber música linda, van a haber espectáculos. Entonces, de pronto se empiezan a acostumbrar a los niños que han crecido en ese sistema y se van criando como que eso es normal, que la iglesia es eso. Lamentablemente, eso es lo que en muchos lugares está transformando las iglesias. El ministerio principal de una gran congregación puede tener una descripción de trabajo que esté muy alejado de lo que era el ministerio del Señor Jesús. Se espera que sea un predicador elocuente. A ver, depende quién predique, voy a ir a la iglesia. Si el predicador es elocuente, entonces sí voy a ir. Se espera que el predicador sea un súper organizador, que sea ese hombre que sabe hacer negocios. Así se piensa hoy en día. Y con la mayor alegría, muchas veces se da el dinero, pero muchas veces se es reacio a dar del tiempo, a dar de las energías que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha puesto energía en nuestro cuerpo, por eso estamos de pie, por eso nos trasladamos, porque si no tuviéramos esa energía que Dios pone en nuestro cuerpo, esa salud, tendríamos que estar en la cama o sentado en la silla, pero el Señor ha puesto energía para que nosotros se la demos a la iglesia, al servicio, y con esas energías, esas fuerzas, compartir las responsabilidades, porque hay muchas responsabilidades en el servicio. ¿Qué estamos buscando los hijos de Dios? Que el ministro, el pastor, el anciano, esté reflejando, esté ministrando nuestros ideales o esté reflejando lo que es un siervo de Dios. ¿Cómo actúa un siervo de Dios en la obra de Dios? ¿Qué hace el entorno que rodea al ministro? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que espera el entorno, el pueblo de Dios? El servicio es un desbordamiento de la vida de un cristiano ante los demás, un desbordamiento. Y al acercarnos a Dios,
expresamos nuestro amor acercándonos horizontalmente a los demás. Nosotros le amamos a Él, dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 19, porque Él nos amó primero. Y el servicio es obediencia voluntaria y agradecida a Dios, expresada en actos de amor al prójimo. Si nosotros no hacemos acto de amor al prójimo, es porque nosotros tampoco amamos a Dios. Si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo, entonces nosotros le estamos haciendo a Dios mentiroso, porque Dios, ¿cómo mostró su amor? Amándonos a nosotros. Él vino y murió en una cruz por nosotros. Ese acto no era por Él. A Él no le hacía falta nada. Tenía todo de Dios Padre. Imagínense en el cielo. ¿Qué falta le podría hacer a Jesucristo? Nada. Él vino a morir por amor a nosotros. Nosotros amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. El servicio es obediencia voluntaria y agradecida a Dios, expresada en actos, millones de actos de amor al prójimo. Podemos amar de muchas maneras a nuestros hermanos. Hay tanta necesidad en el pueblo de Dios. Y si Dios nos ha dado la posibilidad de ayudarnos los unos a los otros, no tenemos que tener un corazón cerrado, una mano apretada, cerrada. Pablo exhortó a los filipenses y dijo, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud nuestra debe ser igual a la de Cristo Jesús, quien dice dejó a un lado lo que era suyo, tomando la naturaleza de siervo. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 4 al 8, dejó a un lado lo que era suyo, tomando la naturaleza de siervo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Jesucristo como siervo sufrió por nuestro bien, hermanos, obedeciendo hasta el extremo de morir en una cruz. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, bueno, yo voy a servir hasta determinado punto, hasta determinado límite? Yo me pongo los límites, porque yo me conozco, porque yo sé hasta dónde puedo dar. Y si el Señor te está pidiendo más allá de tus límites, y si el Señor te está pidiendo más allá de tus fuerzas, ¿te vas a limitar? Miren si el Señor se hubiera limitado y se hubiera quedado a mitad de camino. ¿Qué hubiera sido de tu vida? ¿Qué hubiera sido de nuestra vida? Si el Señor no hubiera llegado hasta el momento de que le atravesaran su costado con una lanza, si hubiera dicho hasta acá nomás ya he sufrido el vituperio de los esputos, de la blasfemia, de que me hayan desposeído de mi ropa, se hayan burlado de mí, me hayan golpeado mi rostro, hasta aquí nomás llego, yo ya he pasado demasiado. El Señor llegó hasta donde tenía que llegar. Morir, el Señor tuvo que morir. Y muchas veces, hermanos, en el servicio vamos a tener que morir. Morir a todos nuestros deseos, morir a todas nuestras alegrías quizás, a nuestras comodidades, a nuestras satisfacciones personales, a todo aquello que nos complace a la carne. Porque la carne siempre va a pedir algo cómodo, la carne siempre va a decir hasta ahí nomás. La carne nos va a gobernar y va a decir, acá está tu límite, hasta acá nomás llegues. Pero no nos debemos dejar llevar por los límites de la carne, porque dice que la carne y el espíritu continuamente están luchando. Tenemos que dejar que el espíritu sea el que prevalezca sobre nosotros, porque la carne nos lleva a corrupción, a muerte, pero el espíritu nos vivifica, nos lleva a la vida eterna. A eso moría el Señor, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Y para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Ahora el concepto de siervo en el Nuevo Testamento, hay dos dimensiones que vamos a tratar de verlas en lo que resta de esta tarde. En el Nuevo Testamento tiene dos facetas, una que tiene que ver con el actuar en beneficio a los demás. Y la otra es de someterse a un amo. El primero está representado por la palabra griega diáconos. Hay tres palabras en la Biblia, vamos a ir viendo por orden. La palabra diácona está empleada muchas veces a través de todo el Nuevo Testamento. Traducida la mayoría de las veces como servidor. Y significa también ministro o diácono con C, ya que la palabra griega es con K. Y esto lo podemos encontrar en 2 Corintios capítulo 6, versículo 4, en Colosenses capítulo 1, versículo 25, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 12. El énfasis está en servir como una acción, hacer algo en beneficio de alguna otra persona. Eso significa diácono, es un ministro que está al servicio de otra persona. La otra dimensión de la sumisión
está representada por la palabra griega doulos, que se puede pronunciar doulos también, escrita como doulos, y empleada aún con mayor frecuencia para referirse al pueblo de Dios en general. Y se traduce como siervo en el sentido de esclavo. Eso lo puedes encontrar en Filipenses capítulo 1, versículo 1, o en Efesios capítulo 6, versículo 6, o en 1 Pedro capítulo 2, versículo 16. Este doulos enfatiza la idea de sumisión. Podemos tener un ejemplo allí a Epafras, que se le califica de siervo de Cristo, indicando que al igual que un esclavo, estaba completamente sometido a la autoridad del Señor. Y para los primitivos cristianos, Jesucristo era Señor y amo, o sea, el Adonai. Nuestro Adonai significa Señor y amo, o sea, el amo, el que tiene derecho absoluto sobre nuestras vidas. Y estos cristianos primitivos se gozaban en reconocer la posición que tenían como sus esclavos. Miren qué diferente en la iglesia primitiva. Ellos se gozaban en ser esclavos de su Señor. Y una tercera palabra griega, la primera diácono, la segunda doulos, y la tercera con el sentido de ministro, que es la palabra liturgos, que se la pronuncia como liturgo. Y que esa palabra conlleva la idea de alguien que ha sido puesto para un servicio especial al Estado. Y cuando se emplea para referirse a los cristianos, el énfasis está en la responsabilidad que les ha sido dada por Dios. Pablo, por ejemplo, recibió la tarea de evangelizar a los gentiles y empleó la palabra liturgos para referirse a sí mismo. Eso lo podemos encontrar en Romanos capítulo 15, versículo 16. Ahora nos hacemos una pregunta según la definición de lo que significa diáconos, doulos o liturgos. ¿Quién quiere ser un doulos, un diáconos o un liturgos? Muy pocos quieren serlos, ya que ser un esclavo no es una idea que goza de mucha popularidad, ¿verdad? ¿Quién desea recibir órdenes de los demás? En el presente, específicamente en el presente, ¿a quién le gusta recibir órdenes de los demás? ¿Quién desea cargar, por ejemplo, las maletas de otros? ¿O a quién le gusta lavar la ropa de otra persona? ¿A quién le gusta lavar, por ejemplo, las medias de otra persona? ¿Te ha tocado a ti lavar la ropa de otra persona que no sea exclusivamente tu familia directa? ¿Quién quiere que no se le tome en cuenta aun cuando se esmere trabajando duro? Todo le gusta ser reconocido, ¿verdad? Un mínimo reconocimiento. ¿Quién desea no tener ningún reconocimiento hoy en día? Y fíjense en ustedes que ni siquiera los discípulos de Jesús estuvieron dispuestos a ser siervos, ya que ninguno de ellos tomó la iniciativa de lavar los pies de los demás. En la última cena fue el Señor Jesucristo quien Él tomó la iniciativa de dejar esa enseñanza. Estaba viendo hoy día un dibujo de un cuadro donde está la imagen del Señor lavando los pies a los discípulos, y la primera imagen, están los discípulos atrás. La primera imagen era la del Señor lavándole los pies al apóstol Pedro. Y me llamó la atención de verle la cara a Pedro. Estaba así como enojado, porque él le dijo: no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Como diciendo, el servicio no es bueno que tú me laves a mí. En última instancia yo te lo tendría que lavar a ti. Pero ahí el Señor le estaba queriendo enseñar que todos debían lavarse a todos, que no había privilegio, que no había acepción. Si el maestro le estaba lavando los pies a su discípulo, es porque así tenía que ser. No es que nunca el pastor, no es que nunca el ministro de alabanza, no es que nunca el evangelista, el maestro, el anciano, el diácono va a tener que hacer un acto de servicio a otra persona que quizás no está encumbrado, no está quizás en un alto privilegio.
Ahí lo que el Señor quería enseñarles es que todos somos iguales, todos nos vamos a ayudar los unos a los otros, todos nos vamos a servir los unos a los otros, mirándonos así, con esa óptica, con esa perspectiva, porque el Señor ya sabía lo que había en el corazón de sus primeros discípulos. Por eso es tan importante que esos primeros discípulos hubieran entendido lo que el Maestro le quería enseñar, para que eso se transmitiera, para que esa enseñanza quedara plasmada en esos discípulos y en nosotros, a quien decimos llamarnos discípulos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Si eres medio aprensivo, no te va a gustar lavarle el pie al prójimo. Entonces, el acto de servicio, el Señor nos mostraba que muchas veces no iba a ser agradable el servicio que le hagamos al prójimo, pero que se debía hacer. Y lo debíamos hacer con amor como lo hizo Él con sus discípulos. Con amor, hermanos. Bueno, hermanos, Dios te ayude. Vamos a continuar este estudio el próximo miércoles, pero quiero que en tu corazón vayas pensando lo que significa. Quizás hoy ha sido un mertiolate, un pervinoc o quizás un limoncito exprimido en tu vida, un poquito ácido. Quizá en tu vida hoy esta prédica del servicio quizás no ha sido muy agradable a tus oídos, pero es porque nosotros lamentablemente estamos perdiendo el sentido de lo que significa realmente servir. Como les dije en la prédica al comienzo, estamos acostumbrados a ir a la iglesia con una óptica, una perspectiva de ver lujos, de ver grandeza, de ver comodidad, de ver cosas lindas que lleguen a nuestro sentido por los ojos, por los oídos. Y que todo eso en cierto sentido está bien, hermanos, porque siempre tratamos de darle al Señor lo mejor. Pero no acostumbrarnos a ir por los sentidos, porque entonces estaríamos yendo a la iglesia para ir a ver un espectáculo, porque se está perdiendo el verdadero sentido de lo que es servir a nuestro Señor, el verdadero sentido de lo que es la palabra servicio. Y quizás esta primera prédica sea, como le decía, ese remedio que produce dolor, ardor en la herida. Pero cuando dejes que la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, que es fuente de toda sabiduría, que es fuente de toda medicina, porque la palabra de Dios es purificadora, nos va purificando, nos va limpiando, nos va curando. Entonces, si tú dejas que la palabra del Señor te purifique, te limpie, va a llegar el momento en que la vas a recibir a la palabra del Señor con alegría de corazón. Y te vas a sentir feliz y vas a decir, he recobrado el verdadero sentido de lo que es el servicio, el verdadero sentido de lo que nuestro Señor Jesucristo dejó instituido en su palabra. Porque, hermanos, tenemos que volver a las sendas antiguas, como dice Jeremías. Volveos a las sendas antiguas para que vuestra alma encuentre descanso. Y vamos a ver a posterior en las próximas prédicas por qué hoy en día volvemos, a pesar de que hemos visto buena música, hemos tenido buena prédica, nuestros ojos se han deleitado con muchas cosas lindas. ¿Por qué volvemos no saciados? ¿Por qué al día siguiente de vuelta estamos entristecidos? ¿Por qué estamos igual que el día anterior cuando íbamos pensando que todo lo que habíamos visto era hermoso? Cuando la iglesia es un club, cuando la iglesia es algo social, nos divertimos, nos reímos, todo, pero estamos vacíos del espíritu y el alma. Vamos a ir predicando y vamos a ir renovando y volviendo a esos antiguos principios que Dios ha dejado instituido, que Jesucristo dejó instituido en su palabra, recobrando el arte de servir, un arte que ya está pronto a ser extinguida. Y vamos a ver también por qué es un arte, vamos a ver algo tan maravilloso que el Señor, una enseñanza tan maravillosa que nuestro Señor ha dejado instituido.